Buenas tardes. Hola, Buenas hola. tardes, buenas tardes. Antes de comenzar a hablar, queremos saber si nos están escuchando bien. Habla Silvia, habla Eli. Vamos a ver si nos escuchan primero. Hola, buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse. No se está viendo la imagen nuestra, Memo. Ahora, acá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas tardes. Aquí estamos nosotras tres, como, bueno, todos los domingos. Es que tratamos de traer algún tema. El domingo anterior estuvo muy padre. Contamos con la presencia de Alpana y ella se comprometió a que nos iba a acompañar nuevamente. Ya tampoco la queremos abrumar todos los domingos, pero fue divino y la vamos a volver a traer prontito. Se nos ocurrió para el día de hoy tocar un tema maravilloso que de la reencarnación. Antes de nosotras comenzar a dar nuestro punto de vista, nuestra percepción o nuestra creencia, fíjate cómo te lo estoy diciendo, nuestro punto de vista, nuestra percepción o nuestra creencia, porque recordamos y respetamos que la verdad, todos tenemos un pedacito de la verdad, nadie tiene una verdad absoluta y cada persona se deja llevar por sus vivencias o sus experiencias y eso es lo que abraza, ¿verdad? Nadie aprende por experiencias ajenas. Con esto les quiero pedir que todas las personas que estén aquí hoy, que comprendan que nosotras no lo sabemos todo, que solamente vamos a estar dando una opinión de cómo nosotros percibimos este tema de la reencarnación. Y que si hay algo que tú no te resuena, está bien. Quédate con lo que tú puedas abrazar y lo demás, pues déjalo a un ladito, comprendiendo que nosotros somos seres completamente distintos, todos, y todos experimentamos una realidad diferente, tenemos creencias distintas y que ese es nuestro derecho, que tenemos ese libre albedrío y que eso nos lleva a experimentar muchos aspectos de manera distinta. Entonces, quiero abrir el tema de la reencarnación con ese mensaje de que tratemos de evitar hacer juicios, simplemente nosotros vamos a exponer la manera en que nosotros percibimos ese tema, más eso no quiere decir que tiene que resonarte o que nosotros tenemos una realidad absoluta, porque todos vamos aprendiendo y recordando en este maravilloso camino. Me parece interesante comenzar por la experiencia personal, cómo cada una comenzó a creer en la reencarnación. Eso está bien bueno. Porque no es normal, bueno, no es normal, digo. Eso está muy bueno. ¿Cómo comenzaste a creer en la reencarnación? Bueno, yo soy sonámbula. Dentro del libro de los mediums de Allan Kardec, el sonambulismo es conocido como una facultad, pero adicional a eso, pues yo venía ya pasando por algunos otros procesos simultáneos sin comprender bien de qué se trataban. Pero a través de sueños y a través de esos estados de sonambulismo, yo llegué a acceder a información como si fueran registros akáshicos o como si fuera una regresión a vidas pasadas donde yo recordaba eventos muy traumáticos, muy complicados y muy difíciles, pero los experimentaba en ese fragmento. Era como si mi energía se transportaba allá y traía toda esa memoria consigo. Yo siempre amé Venecia, yo no sé por qué, de hecho es uno de los lugares que quisiera visitar y me vi en una vida allí. Y yo comprendo que es de allí, más sin embargo, fíjate qué cosa, el recuerdo que me vino de esa vida, el desenlace, como yo fallecí, fue un desenlace muy doloroso y muy traumático. Sin embargo, algo a mí me atrae de ese lugar que no puedo explicarlo, ¿no? Dentro de mi proceso como canalizadora, cuando yo estoy haciendo ese proceso, las personas en ocasiones tienen la capacidad no solamente de recordar o de traer a la vida o de dejarme saber el estado de su ser y los por qué están estancados, sino que en ocasiones parte del proceso cuando esos hermanos que se encuentran en otras dimensiones, esos grandes hermanos espirituales vienen a ayudarlos,
parte del proceso de que ellos les ayude a ellos a moverse en otra dirección es que mientras están tratando de ayudarlos, les traen como, pueden ser diferentes métodos. A veces lo ven como una película, a veces le ponen un espejo al frente y la persona tiene la capacidad de conectar con una vida pasada relacionada al momento que se creó esa situación que fue el origen de la vivencia que la persona está rechazando ahora. Entonces, o sea, dentro de la canalización, en ocasiones yo tengo la capacidad, por lo que están haciendo los hermanos espirituales, con quien se está ayudando, de que le permiten ver y conectarse con ese fragmento de esa otra vida, donde hubo el origen de esa transgresión o de la situación que genera el karma que está viviendo o del que se está quejando en esta. Y esas vivencias para mí son muy intensas, son como que yo las vivo yo. Entonces yo me quedo muy agradecida, pero me quedo con toda esa información. Entonces es algo maravilloso. La reencarnación para mí es un proceso natural. De hecho, yo pienso que estar en plano físico es parte solamente de ese gran camino que nosotros recorremos y que toda una vida para el ser espiritual es como un suspiro, ¿no? Y que nosotros lo que venimos es a ser felices, a recordar quiénes somos, a completar todo ese viaje que tenemos que hacer para ese autorreconocimiento de toda nuestra energía, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Como terapeuta de vidas pasadas también me conecto con esa información, o sea, muchas cosas y muchas técnicas a las que yo me dedico me llevan a las vidas pasadas. Y ustedes, cuéntenme, ¿por qué? Yo creo que todo en esta vida tenemos que estar agradecidos por todas las experiencias que tuvimos, ¿no? En esta vida. Yo pasé por 3 diferentes religiones en mi vida. Nacida católica, bueno, con todas las creencias y costumbres y rituales y demás de la Iglesia Católica. Luego, bueno, 8 años estuvimos muy activos en la Iglesia Mormona y criamos a mis hijos, bueno, situaciones que se crean. Y luego, bueno, ellos decidieron tomar otro camino, ya cuando fueron adolescentes se inclinaron por la iglesia cristiana y allá ellos decían, bueno, yo no voy a dejar que mis hijos vayan solos o que alguien más los lleve, yo los voy a llevar, ahí me iba yo con ellos. Yo nunca encontré las respuestas a través de la religión de todas las preguntas que yo tenía. Si bien nunca sentí yo que esas respuestas que yo venía trayendo desde siempre, desde toda la vida, no las encontraba. El hecho de decir, bueno, pero es tan fácil todo así, uno viene, nace, va a la escuela, te casas, pum, mueres y chao. Así es, no, tiene que haber algo más. Tiene que haber una oportunidad de redimir todos esos errores que uno comete, porque si te pones a pensar cuando uno habla con la gente, yo tuve para mí haber trabajado en un hospital durante 22 años ha sido una bendición, porque ahí yo empecé a darme cuenta, hablando con la gente, enfermos terminales, gente que habían tenido experiencias y me las cuentan, me las han contado, en donde ellos se han visto, y es imposible que tantas personas en tantos años, gente que no se conoce, hablen de cosas que son en común, tienen algo en común. Yo crucé el túnel, yo llegué, yo volví, pero yo me vi en una vida anterior, bueno, y más o menos eso coincidía con todo lo que yo venía preguntándome durante tantos años. Y luego, bueno, cuando empecé este camino espiritual, ahí empecé a encontrar a través de todas las clases y bueno, de las maestrías y del Reiki, empecé a darme cuenta y empecé a meterme más y a tener también a veces a través de sueños, cosas que se me presentaban, que yo sabía, mi ser sabía que las había experimentado en otra vida. ¿Cómo funcionaba? Yo no tenía idea,
pero sabía que yo había vivido en otra vida. Y también después, bueno, cuando hicimos, tomamos el seminario con Brian Weiss y empezamos a trabajar en todo eso, cuando hicimos las clases con Cora, acuérdate, en vidas pasadas, con las cartas de Brian Weiss. Ahí donde yo por primera vez canalicé, que yo me quedé así, y tú me decías, canalizaste, y yo decía, ¿de veras? Entonces ahí fueron mis primeras experiencias, ¿no? Y a partir de ahí fue algo maravilloso, porque es como que a medida que vas aprendiendo, más se te van presentando situaciones y cosas que te llevan a confirmar todo lo que ya aprendiste, ¿no es cierto? Es algo maravilloso. Y sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? Uno no tiene la verdad absoluta, nosotros solamente podemos hablar a través de nuestra experiencia. Hay personas que dicen, no, eso no existe, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por sus creencias que las llevan a creer de esa manera. Y está bien, cada uno, nadie tiene la verdad absoluta, es a través de experiencias y de vivencias que se van acumulando, que te llevan a visualizar, a ver las cosas de una manera. Definitivo. ¿Y tú, Eli? Yo, bueno, también como Silvia, pasé por 3 religiones muy importantes en mi vida, llevada desde chiquitita a la religión ortodoxa griega por mi abuela. Creo que después, por el cansancio de tener que viajar tanto para encontrar una iglesia de esas, ella decidió congregar en la iglesia católica, y luego con los años, junto con mi abuela, también nos pasamos a la iglesia cristiana. Ninguna de esas 3 iglesias cree en la reencarnación, y bueno, con todas esas doctrinas, en realidad a mí lo que me sucedía era que me quedaba dormida. Yo no podía mantenerme despierta durante sus sermones, sus ceremonias, era algo que a mí me aburría mucho, a mí no me llenaba. Estando aquí en los Estados Unidos, siempre de adolescente sentí una inclinación muy especial por lo hindú, muy especial. Ahí es donde comencé con la hormiguita en la cabeza de las reencarnaciones, y obviamente en la casa me decían, no, estás loca, o es una etapa porque sos adolescente que estás pasando por esto. Siempre sentí esa inquietud muy, muy fuerte. Y bueno, por una razón o por otra, siempre esas cosas quedaron de lado. Se pone en muchas de las cosas que luego aprendí, muchas de las técnicas y que ahora hicimos con Corali, y en esa época también quedaron de lado. Fueron como barridas de una manera algo extraña. Y hoy creo que es porque tenía que llegar a esta ciudad y encontrarme con ustedes y seguir mi desarrollo a pleno en esta época de mi vida y no en la adolescencia. La inquietud la tuve, y luego con los estudios que sí, a fondo, empezamos a hacer juntas, y gracias, Cora, por todo, por tantas enseñanzas y por tanta guía, encontré mi verdad. Hoy creo en la reencarnación, creo que somos seres espirituales encarnados en un cuerpo por una necesidad de aprendizaje, y eso es mi abrazo. Así todo vi en mi vida como Silvia, gente que estuvo muerta clínicamente en mi familia y volvió porque no era el momento, y así le era manifestado. No es este el momento de que vuelvas a casa. Y así como también una de ellas hizo un cambio muy importante en su vida y en su conducta, la otra en absoluto. Y uno ve las diferencias. Con respecto a las vidas pasadas, en mi caso personal yo no me veo en otras vidas, siento el pensamiento que me viene vertiginoso a la cabeza. Entonces, al ser alguien muy, muy mental, mi forma de comunicarme es de esa forma, teniendo el pensamiento como que fue mío, y uno se da cuenta que ese pensamiento no fue propio. Y así es cuando me van llegando las informaciones, los datos.
Ya Qué cuenta. bueno que mencionas eso, y es que cada uno de nosotros escoge una manera con la que conectarse, y hay muchas maneras de conectarnos. Ya al final les hablo sobre eso, vamos a estar trabajando con desarrollo mediúnico, ya al final les hablo de eso. Fíjate, hay una oración que dice Jesús que es mi oración preferida. De hecho, el que escucha los códigos sagrados, que yo le pongo mantra, siempre termino con esa oración, que es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Fíjate que ahí yo les recomiendo mucho para todo lo que es cosas espirituales, que se dan los libros de Allan Kardec. Está el documental de Kardec en Netflix, es muy bueno. Y hay 3 libros que son icónicos de él, que es el libro de los espíritus, el libro de los mediums y el Evangelio según el espiritismo. Dentro del Evangelio según el espiritismo, esa frase de yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre a través de mí, se refiere no a esta versión cristiana donde si tú no eres evangelizado y crees en Jesús, no llegas al cielo. Eso sería una locura. Imagínate tú que Dios hace una creación y tantas personas que nacieron antes de Jesús se quedaron en donde, simplemente porque Jesús no había nacido. Eso es una locura, ¿no? O tú venir a decir que, bueno, si crees en Jesús, si vas al cielo, pero si tú vives en una tribu y no conoces a Jesús, no tienen que ir a evangelizarlo porque si no, no van al cielo, ¿no? Eso yo creo que es una manera muy pequeñita de ver una frase con tanto empoderamiento y tanto sentido. Yo soy el camino, la verdad y la vida, te deja saber que todo está dentro de ti. Todo está dentro de ti. Nadie llega al Padre a través de mí. Jesús, cuando decía eso, él se refería a que él representaba el Hijo de esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es la parte encarnada de Dios. Es ese fragmento de Dios que tiene que encarnar. Y él estaba dejando saber, nadie regresa al Padre si no es a través de mí. O sea, nadie puede volver a llegar al origen, a la fuente y a esa comunión completa y sagrada con Dios si no es a través del proceso encarnacional. De esa manera, nosotros, fíjate que yo la reencarnación no la veo como un proceso donde nosotros venimos a repagar todo el daño que hicimos, porque ya yo he sanado esa parte de mí donde yo tenía la tendencia de siempre estar diciendo esto es bueno y esto es malo. Yo estoy tratando de sanar esa parte de mí. Entonces, yo más bien veo la encarnación como la oportunidad del espíritu de manifestarse de muchas maneras para ir conociendo toda la creación de Dios. Claro está, en esos movimientos, por muchísimas circunstancias, su esencia, factores sociales, familiares, religiosos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Movemos nuestra energía de cierta manera y según tú muevas la energía, todo lo que sale de ti va a regresar multiplicado. Entonces, no te preocupes que en alguna otra vida tú tendrás el equilibrio para, si te fuiste en un exceso de una cosa o de la otra, irla reponiendo. Entonces, yo no veo la reencarnación como un evento donde tú, como un castigo, vienes a vivir unas cosas, sino más bien es la manera tuya de tú conectarte con conocer y experimentar toda la creación y hacer ajustes según vaya creciendo tu grado de conciencia, porque tampoco creo en que te imponen unas cosas. Yo entiendo que cuando tenemos la conciencia de comprender de que actuamos de cierta manera y que tal vez no fue la más adecuada o que impactó la vida de otro de una manera no adecuada, tú creas la conciencia y tú vas a buscar hacer un equilibrio en esa energía. Es mi pensar, es mi pensar. Cuéntenme ustedes, chicas. Yo también, yo creo que, bueno, el libro de Allan Kardec lo dice, ¿no? Que la reencarnación es una manera de llegar a la perfección, pero para llegar a la perfección como espíritu tenemos que pasar por diferentes grados, ¿no es cierto? Es como el bebé que empieza, primero gatea, después camina, Exacto. después tú no puedes correr antes de aprender a gatear.
¿sí? Entonces, nosotros cuando encarnamos, venimos a este plano, encarnamos, pero no solamente vamos a encarnar acá, podemos encarnar en otro lugar, en otro planeta, en otra galaxia. Pero hablemos de aquí, de la Tierra. Venimos, claro, venimos entonces cometemos errores, hablemosle, digamos, errores. Entonces tenemos la oportunidad de poder cambiar, de poder reparar, de poder arreglar, de poder corregir y también de poder aprender a través de esos errores que cometimos. Bueno, vamos, por eso te dicen, si tú no arreglas esto, vas a tener que volver para aprender la lección que no aprendiste de esta vida, ¿no? Entonces yo eso lo tengo muy claro. Si no me pongo las pilas, voy a tener que volver otra vez para volver a revivir o a reparar o a corregir el error que estoy cometiendo ahora, ¿no? Definitivamente. Esto nos pasa en todo nivel, en todo nivel. Cuando uno toma conciencia de las cosas que necesita aprender, es hasta gracioso, porque uno piensa que ha evolucionado mucho, que ha crecido, que está aprendiendo las lecciones, y de pronto te pasa algo muy trivial. O sea, les hago la historia. Mi trabajo personal tiene mucho que ver con la aceptación del otro. El otro siendo alguien que sigue en mi vida, no sentimentalmente, pero alguien que sigue en mi vida y en la vida diaria. Entonces, ahí está mi trabajo, en la aceptación y en comprensión y en calmar mi humor horrendo. ¿Okay? Humor de porquería. Entonces, por ejemplo, hoy estaba todo muy tranquilita, la Elie aquí, muy bien todo, y de pronto avisé, me voy a ir a bañar, no quiero que alguien abra el grifo abajo y me congelen. ¿Y qué pasó? Sucedió. Y ahí saltó y falta de crecimiento golpeando la pared para que me escuchen y cierren el grifo. Automáticamente con esa conciencia fue, tengo que trabajar todavía mucho en esto, porque estoy dispuesta a hacer el cambio de tal manera que no tenga que volver a lidiar en otra vida cuando reencarne con este tipo de situaciones. Entonces es como que uno va modificando sobre la marcha y haciendo más profundo el trabajo diario, porque reconoce las falencias y reconoce las cosas que uno tiene que cambiar, sea por búsqueda de carácter, sea por impaciencia, sea por amor, por desamor, por la razón que fuere. Nos vamos sorprendiendo cuando hay conciencia en qué es lo que queremos de verdad modificar y queremos de verdad elaborar y trabajar en esta existencia para poder pasar a otro aprendizaje en la próxima y no tener que estar repitiendo algo por no haber podido conquistarlo en esta vida. Y eso tiene mucho que ver también con el ego, ¿no? Porque nosotros nos creemos que lo sabemos todo, entonces no le damos lugar a esa energía, a ese ser que sabe más que nosotros y a guiarnos. Nosotros nos guiamos por nuestro ser mental, porque yo soy, por el quién yo soy, pero no con el quién yo soy. Nos ponemos títulos, soy yo, fulano de tal, que hace esto, que hace esto, que hace aquello. No pensamos o no nos enfocamos en quiénes somos desde adentro, ¿no? Fíjate, déjame mandar saludos a Rosa, Laura, Grisel Pérez, Marta Ramos, Gaby, y mira lo que comenta Audrey, Rosie, Emi, Ruth, Sergio, Marlene, Mili, Adela. Víctor pone un comentario muy interesante. Sí. Son 84 oportunidades que tenemos para trascender y si en esas 84 encarnaciones trascendemos, seremos evaluados y llegar al cielo es otra dimensión espiritual. Fíjate que hay muchas teorías, por eso te digo que cada cual tiene una percepción diferente. Lo importante es que, bueno, el que haya hecho
Arpana, mi amor, estábamos hablando de ti al principio. Sí tenemos que sentarnos nuevamente porque eso fue una divinidad la otra vez. Sí, Fue una divinidad y la gente se quedó con muchas ganas. Sí, se quedó con muchas ganas. Un abrazote. Estamos locas por tenerte acá personalmente. Sí, sí, Víctor, hay personas o hay muchas creencias y hay hasta cierta dogmas que te dicen son tantas veces que se reencarnan. Yo en base a lo que yo siento o a lo que yo he experimentado, yo no quisiera poner un número porque lo que sucede es que yo he aprendido a trascender las limitaciones de nuestro ser mental que nos impone o nos deja saber que tiene que ser un número de veces por específico que se haga X cosa, ¿no? Y yo siento y pienso que cada ser puede estar expuesto a las mismas situaciones, pero hay seres que su grado de conciencia, su esencia y otros factores deciden actuar diferente, por lo tanto, aprender la lección ya no la tienen que repetir, y hay otros que tal vez están vidas y vidas y vidas repitiendo la misma lección, que tal vez es amor propio. De hecho, yo pienso que todo sale del amor propio, todo tú lo solucionas con amor propio, no los miedos. Las culpas, las vergüenzas, todo sale de amor propio. Pero yo no quiero pensar que son X números de antes, cuando yo me frustraba y yo no había hecho tanto trabajo personal, yo decía, Dios mío, cuántas vidas, porque siempre he creído en la reencarnación, decía, Dios mío, cuántas vidas serán que hay que pasar por este suplicio, yo no quiero, ya yo estoy cansada, yo quiero estar nada más en el lado espiritual, ¿verdad? De repente, cuando empiezo a hacer ese cambio de conciencia y me doy cuenta de la maravillosa oportunidad que es estar encarnado para el desarrollo de tu ser espiritual y de cómo el ser espiritual se alimenta de todas tus experiencias. Fíjate lo que estoy diciendo, experiencia, no errores y no acierto. Son experiencias porque el ser espiritual no reconoce ninguna de tus aventuras como un error, un acierto, lo reconoce como una aventura, lo reconoce como algo de lo que se nutre, sea el aprendizaje para un lado o para el otro, porque aquello que te causó mucho dolor, que le causó dolor a otro, crea una conciencia en ti distinta, por lo tanto hace un renacimiento y un cambio de conciencia, y ese es el propósito de la reencarnación, que tú a través de estas vivencias, comience a quitar ese velo que hace que haya una separación. Una de las cosas con más conflictos que nosotros tenemos es que el juicio siempre hace que nosotros nos veamos distintos, siempre hace que los demás, yo estoy correcta, ¿sí? El juicio lo que hace es separar. Por eso fue que en un inicio dije, vamos a poner nuestra opinión, es nuestra opinión y no tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya un número de encarnaciones, la verdad no lo sé. Y la verdad, a mí en lo personal, ya no me preocupa. Antes me preocupaba mucho porque yo no quería estar encarnada, yo no la pasaba bien, yo siempre estaba complaining, yo siempre estaba en el victim mode, como yo le digo, ¿no? El papel de víctima. Entonces yo sí, no quería esto, según yo, ¿no? Y ahora para mí es maravilloso. Y ahora yo digo, bueno, cuando yo termine mi misión, la terminé y ya, next, ya es como que, ok, porque ya yo tengo la capacidad de comprender el proceso y no sentirlo como un castigo ni como algo doloroso, sino como que es parte del proceso natural que nosotros como espíritus encarnados venimos a procesar. Les voy a dar la palabra a la chica y después quiero hablar de lo que es la diferencia, porque hay personas que confunden la palabra espíritu con alma. Y quiero hablar de esa diferencia para que comprendamos más a fondo ese gap que hay ahí, ¿ok? Chicas. Dijiste algo muy importante, hablaste de experiencias, ¿no? Y de ponernos en el papel de víctima y todo eso, porque es lo que primero tendemos a hacer. Entonces, cuando llega un momento, primero que nada, mi opinión, lo que yo siento es que el número de reencarnaciones es relativo a tu grado de aprendizaje. Yo también. En ese camino a la perfección, porque hay gente que tienen que volver 40 vidas para aprender acerca del amor propio. Una sola cosa. O del ego,
una sola cosa. Y hay gente que van trascendiendo y van subiendo el peldaño y suben y suben y suben porque en cada encarnación han hecho un aprendizaje y han aprendido a manejarse y han superado esa etapa. Ok, vamos a la próxima, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo siento, de esa manera lo veo. Fíjate, yo en el año, por allá por los 70, yo tenía mucha curiosidad, o sea, yo estaba muy, muy jovencita y leí el libro El tercer ojo, sí, de Lausanne Rampa. Y ese libro fue el que a mí me metió, ahí empecé yo con mis dudas, ¿sí? Ahí empecé, yo decía, pero... Y entonces eso fue como que me empezó a abrir el camino y empezó a llevarme a ser más curiosa y a buscar y a investigar, ¿no? Llegando al punto que, bueno, en que estamos ahora en este camino. Pero yo siento que sí, que a medida que vamos avanzando en el aprendizaje, bueno, entonces vamos eliminando no necesariamente una o dos, sino vamos en ese camino a la perfección. A lo mejor hay gente que tiene que volver a reencarnar 20 vidas, hay otras que necesitan 90 para aprender lo que no han aprendido en esta vida, ¿no? Vos sabés que cuando dijiste eso me hiciste acordar precisamente de nuestra última experiencia con Cora, en asistir a uno de nuestros hermanos. Esta fue una experiencia muy personal para mí, porque yo supe que él no había trascendido, supe que él estaba atorado en esta vida terrena, que incluso ni se había dado cuenta que había partido. Cuando Cora accede en esta ayuda, fuimos muy privilegiadas de que logramos exactamente acceder a él. Y yo sé que Cora no se acuerda, pero... probablemente no, él y yo no, todo lo borro. Pero la misión de él, cuando él toma conciencia de que había partido, de que ya era hora de trascender, de que ya su cuerpo físico no le pertenecía, y comienza a recordar cuál era su misión, lo que él manifiesta es: yo vine a aprender a tomar control conscientemente de mis acciones y de mi vida. Y la siguiente frase que dijo: qué manera de desperdiciar toda una vida. Sí. Porque él en ningún momento se hizo cargo de nada, partió con menos de 45 años y siempre dejó que los seres que lo amaban y lo rodeaban tomaran las decisiones y organizaran toda su vida. Oigan, eso es bien importante. Yo digo que el libro de la vida, excepto cosas muy, muy trascendentales, tú las escoges. El que ha visto nuestro hogar sabe que cuando tú vas a encarnar, ellas mismas, las personas que cuando se maneja esa parte en la película dicen, bueno, vamos a intentar porque queremos hacer tal cosa, aunque no todo sale. Porque tú tienes libre albedrío, tú puedes decir, a mí me conviene casarme con fulano, porque tengo una deuda kármica con él de tal manera y así pues vamos afianzando. Fíjate que las relaciones más estrechas que tú tienes tal vez son relaciones con las que más conflictos tú llevas. Tanto de pareja, de padre, madre, hijo, es con las personas y vienen a nacer muy cercanos de ti. Esto se da porque la ley universal es la ley del amor, ¿verdad? O sea, con quien más roce tú tienes, es más de cerca que lo debes tener, es para evitar, es para justamente ir creando esa ley de amor, ese bond. Y nosotros los resentimos, por eso tenemos mucho conflicto y hay hijos con los que nos llevamos un poco, los amamos profundamente, pero tenemos más afinidad con unos y con otros todavía hay más roce. Eso le pasaba mucho a mi papá conmigo. Pero yo siempre he dicho que tu libro, en realidad, tú escoges nacer y tú tienes un propósito que es un propósito real, no es con quién me caso, ni si voy a venir a hacer, no, es un propósito que tiene que ver con un sentido espiritual, no tanto físico, no tanto material, no tanto del mundo carnal, es algo que tú tienes que dominar de ti, de tu esencia. Si tú eres una persona que no te gusta asumir responsabilidades y delegas en todo el mundo, eso es una de las cosas que tú vienes a cumplir.
Esa es una de las tareas más grandes que tú tienes que dominar. Y puede pasar muchas vidas en lo que tú logras superar ese tipo de conflicto que es interno creado por ti mismo, es parte de tu esencia. Yo siempre le digo a todas las personas que tu registro akáshico, tu libro de vida, es un libro en blanco, en el que tú escribes en todo momento, pero ojo, no puedes borrar. Lo que tú escribes ya no lo puedes borrar. No puedes, queda escrito permanentemente. Pero que si hay algo triste, no es que tú escribas tanto sin conciencia. Hay algo mucho más triste que escribir sin conciencia, escribir sin medir consecuencias, sin mirar más allá, ¿no? Sin hacer un cambio de conciencia, sin aprender de cada vivencia, sin amar, sin reír, sin ser feliz. Lo más triste es que tú tengas toda una vida y que tu libro sea escrito porque otros tomaron tu mano y escribieron lo que les dio la gana. Hicieron de ti lo que les dio la gana. Te decían esto y eso tú hacías, ¿verdad? A veces caemos en ese tipo de tendencia porque o queremos encajar o parte de nuestra esencia tenemos un carácter muy, muy débil y parte de justamente venimos con personas muy dominantes para que nosotros stand up for ourselves, ¿no? Se supone que es así, pero en ocasiones no lo logramos, ¿no? Entonces, lo más importante es que tú crees conciencia de que el libro de tu vida es tuyo, que todo lo que tú escribas ahí lo escribiste tú. Y si tú en ese libro aparece que fuiste maltratada por fulano, sutano y mengano, no te creas que tú eres víctima, tú eres tan responsable en ese acto como la persona que lo incurrió. Primero porque ese acto puede ser la consecuencia de otra cosa. Segundo, porque ese acto puede ser uno de tus mayores aprendizajes porque encierra algo que tú tienes que aprender sobre ti y tal vez amarte profundamente. Aunque tú seas la víctima y no hayas podido hacer nada y el otro sea el agresor, tú participaste de manera pasiva permitiendo el evento porque tenemos libre albedrío, tú puedes tomar distintas decisiones. Entonces, no hay nada más triste que el libro de tu vida sea escrito completamente por otros porque tú no tuviste los pantalones de tomar decisiones, de crear la conciencia, de hacer un trabajo personal. Y ahí te puedes quedar varias vidas, eso depende de cada persona. Y está bien, para el espíritu está bien. El espíritu no sufre. El espíritu no sufre el que tú estés pasándola mal, porque para el espíritu es una aventura, es algo que está aprendiendo. Él carece de ese sufrimiento. El alma, por el contrario, sí carga con todas esas emociones y esa es la diferencia del espíritu y el alma. El alma es la parte espiritual encarnada, ¿ok? Es parte de ese espíritu que es nuestro ser superior, que encarna y que tiene una envoltura semimaterial que en espiritismo le llaman periespíritu, en esoterismo o en espiritualismo se le llama el aura. Y también pues, el cuerpo físico, ¿no? O sea, el alma tiene ese cuerpo semimaterial, pero esa alma sí se carga con las emociones y las vivencias y las creencias de todo lo que tú has estado viviendo y carga con esa esencia de vida en vida. Es por eso que tú puedes tener ciertos miedos a ciertas cosas de las que tú no tienes conciencia haber atravesado, pero el miedo es inconsciente. Es porque el alma se queda con esas experiencias cargándolas a nivel energético. Es importante que comprendan eso. Y cuando se desprende del cuerpo, que llega al plano espiritual, el alma se queda atrapada en todas esas creencias o ese dolor o esas necesidades y te quedas atrapado, no continúas tu camino. Ahí es cuando entramos nosotros que trabajamos con nuestros hermanos espirituales, lo hacemos. Yo le digo trabajo social, para mí es un trabajo social. Para mí es un trabajo social porque el que ellos no tengan cuerpo físico no quiere decir que no merezcan nuestra ayuda o que los estemos rechazando, porque ellos simplemente son exactamente lo que somos nosotros sin un cuerpo físico. Tienen los mismos conflictos que nosotros.
los que se quedan atrapados en los planos de conciencia cercanos a la tierra porque no han continuado es porque tienen alguna situación que resolver, que necesitan resolver. Y nosotros que estamos más acá, podemos hacer más contacto fácil con ellos, que tal vez se les acerca un ser espiritual, ellos no lo ven, porque la diferencia a nivel de vibración es muy drástica, entonces no se perciben. Eso es basado en nuestra experiencia, ¿no, chicas? Tú estás hablando de eso y yo me estaba acordando de un muchacho que falleció en un accidente de moto, y tú sabes de quién estoy hablando, el sobrino de un amigo de nosotros muy querido, que él falleció en un accidente en una moto, y la policía tomó una foto. Y cuando ocurre eso, en la foto se ve muy claramente el espíritu de él que se levanta, ¿sí? Y a mí me dio, a pesar de ya estar en este camino, me dejó muy impresionada esa foto, porque eso corrobora y dice, bueno, ese espíritu estaba totalmente confundido. Ese muchacho, y la foto no la tomó ningún familiar, la tomó la policía. Ahí estaba. ¿Ok? Ese espíritu estaba totalmente perdido, confundido, él no sabía lo que estaba pasando. Entonces mucha gente, a mí sí me molesta y me hace sentir un poquito mal, porque es muy común a veces que se diga, bueno, se te pegan entes, se te pegan entidades, y no, es muy cierto, esos entes o entidades son espíritus, son espíritus como son nosotros, hermanos. Son hermanos que ya no están encarnados, pero tienen la misma esencia que nosotros, solo que nosotros no desencarnamos, ellos sí. Entonces yo creo que nuestra misión para los que estamos en esto y que podemos, yo creo que mucha gente que no ni siquiera sabe que tiene las facultades, sí las tienen, lo que pasa es que no las han desarrollado, ¿no es cierto? Los miramos desde otro punto de vista, y existen maneras de ayudarlos a trascender, de ayudarlos a cumplir con una determinada misión, algo que se les quedó pendiente. Yo digo que es como todo. Mientras hay personas que es que somos distintos, ¿no? Entonces de repente a mí también sí me incomoda que le digan entes o la cosa esa o qué sé yo, ¿no? Porque yo no sé cuándo yo puedo elegir, y fíjate lo que te estoy diciendo, elegir no trascender. Aún con todo el conocimiento que yo tengo y que siempre tuve en relación a lo del plano espiritual, toda la creencia mía, yo recuerdo que cuando mis niños eran pequeños, como yo no quería estar en el plano físico, que yo estaba en el victim mode, que yo llamo, ¿no? Yo decía, ay Dios mío, es que si a mí me llega a pasar algo, como que si a mí me llegase a pasar algo, yo no me voy a ir tranquila, yo no me voy a ir, hasta que yo no vea que mis hijos están bien y son adultos. A veces es una decisión, porque tú tienes decisión, tú tienes libre albedrío, nadie puede ir en contra de tu libre albedrío, ¿sí? Entonces, a veces es una decisión, y yo pensar que tal vez en algún momento, ahora tal vez no lo recuerdo, pero mi gran amiga Luz, que es quien yo canalizo, en una ocasión me dijo, en algunas ocasiones yo he requerido asistencia de personas que me ayudan a trascender, pero es cuando yo estoy lista. Todo es un proceso. O sea que todos, en cierta manera, de alguna manera, por la manera en que hemos fallecido, podemos quedar atrapados en planos de conciencia. A veces no sé, la muerte es tan drástica y tan rápida que no se dan cuenta. No se dan cuenta qué pasó. Continúan estando normales. O sea, hay muchos casos. Pero yo pienso que el que muchas personas digan, son malos, son estos, son los otros, son para aquí, son para allá, ten cuidado, te va a hacer daño, te va a hacer, no. Eso es un miedo que viene por el desconocimiento. No conocen el tema, tienen miedo, proyectan el miedo a los demás porque no conocen de lo que se trata, ¿verdad? Yo
en realidad, como gracias a Dios perdí mis miedos, que no fue nada fácil, fue un poquito complicado, yo perdí mis miedos y pasé por muchas etapas, porque dentro de todo ese proceso del desarrollo de facultades, que ya no estamos viendo otro tema, pero dentro de ese proceso uno pasa por diferentes etapas, ¿no? Y cuando yo comprendí que mientras la gran verdad que encerraba las palabras de mi maestro que me ayudó al desarrollo de facultades en Puerto Rico, que me decía, Coralie, ¿tú quieres ser buena medium? Y yo le decía, sí. No, pero yo decía, sí, él era mi ego, de que, yo soy la medium más guau, ¿no? Y me decía, eso es muy fácil, ser buena persona. Yo no entendía la profundidad de lo que él quería decir con eso. Cuando él me decía ser buena persona es que yo trabajara en mi ser. Porque a veces nosotros tenemos unas necesidades que no están, que no las hemos reconocido. Cuando tenemos esas necesidades, atraemos muchos hermanos que nos suplen esas necesidades y nosotros estamos pensando que estamos haciendo un equilibrio y no, ¿sí me explico? Pero ya eso es otro tema. La reencarnación es la oportunidad más maravillosa que nosotros tenemos para seguir afianzando quiénes somos, recorriendo la infinidad de caminos que se encuentran en el plano espiritual. Alguna de ustedes dijo, no solamente el planeta Tierra, yo veo el planeta Tierra como una escuela. Imagínense ustedes que están aquí en el estado de Nevada y de repente hay muchas escuelas elementales. Yo pienso que cada planeta tiene una energía que te ayuda a ti a desarrollar o afianzar ciertas otras o que te provee de ciertas vivencias más que otras, ¿verdad? Y que por el grado de conciencia nosotros tenemos la capacidad de decir, ok, en base a mi grado de conciencia, estos son los planetas que tengo disponibles y tú escoges. El que más se acerque, todos somos semillas estelares. Todos, nadie pertenece a la Tierra o al planeta tal, todos somos semillas estelares. Eso de que unos pocos son semillas estelares, yo tampoco lo creo. Yo creo que todos somos seres espirituales, no somos originarios de este planeta ni de ningún otro en específico. Venimos de otros lugares, todos somos semillas estelares. Algunos vienen como propósito de aprender, de desarrollarse, de cultivarse. Y otros vienen con el propósito de ayudar a otros en el despertar de su conciencia, porque de eso se trata. De la misma manera, fíjate que a nivel planetario, los que vivimos aquí tenemos un grado de conciencia y el planeta Tierra agarra a nivel energético X grado de conciencia. Por lo tanto, es un planeta maravilloso para las personas que requieren ciertas experiencias, pero todos vamos creciendo. Por eso es que hay saltos dimensionales, no solamente del planeta, sino de forma individual, porque lo que comienza como individuo se forma grupal, se forma colectivo, se forma, ¿verdad?, universal. Y entonces, chicas, es maravilloso eso, porque es como que ciencia que nos la vida comienza a encajar, comienzan a tener un sentido. El hecho de que nosotros elijamos a nuestros padres como seres espirituales, que podamos elegir con quiénes, en qué familia vamos a nacer, y que también elijamos los eventos más importantes de esa vida. Me parece absolutamente maravilloso. Y otra de las cosas que en lo personal me ha ayudado fue al comprender y al perdonar honestamente, de corazón, de lo más profundo del corazón, situaciones o daños que yo entiendo se me hicieron. Y lo digo bien claro, que yo entiendo que se me hicieron. Me ha ayudado muchísimo a despegar, a dejar, a soltar rencores que he tenido por años, por muchos años. Y eso fue parte de la evolución, parte del entendimiento de que todo lo elegí, de que lo decidí. En una u otra manera yo decidí pasar por esas situaciones. Y hoy, al perdonar, puedo soltar con una tranquilidad
que agradezco desde lo más profundo de mi corazón poder haber obtenido. Ese entendimiento que me permite soltar rencores, soltar odios, soltar angustias. Es que tú te estás dando cuenta cuando ya a este punto de que estás pasando por esas situaciones porque es parte de un aprendizaje que te va a llevar a un nivel más elevado de conciencia. De esa manera yo he aprendido a procesar, después de años y años y años, he aprendido a procesar lo que nosotros vemos como problemas. No son problemas, son oportunidades de crecimiento, oportunidades de redención, oportunidades de aprendizaje. Entonces, si lo vemos de esa manera, solamente viéndolo de esa manera y aceptándolo y abrazándolo, es que vamos a poder movernos ya a un nivel un poquito más elevado. No allá arriba, pero un poquito más elevado. Bueno, yo digo que el me te lleva al te. Okay. En ocasiones nosotros sentimos que tenemos que perdonar a otro y en realidad nunca es así. No. Yo tengo que perdonarme para poder perdonarte, ¿verdad? Porque cuando comprendemos que cualquier vivencia no ha sido solamente creada por la otra persona, sino tú te involucras y comprendes que tú y buscas qué es lo por qué yo generé esta vivencia, ya tú te perdonas, perdona y suelta. Porque a veces lo que tenemos son apegos que no son nada saludables. Y a veces hay cosas que tú no necesitas en tu vida. Todo en la vida, en lugar, entonces lo que haces es que transforma lo que para ti era una pérdida o un duelo en un regalo y una transformación, porque tú miras y pues tienes la capacidad de mirar y decir, wow, está perfecta mi vida en este momento porque era necesario esto, porque si no, tal cosa, esto me tenía estancada, así, así que así se dio y así está perfecto, ¿verdad? Entonces, más aún, tú comprendes la maestría de las otras personas dentro de ese juego, comprendes tu maestría y te das cuenta que la historia no termina. Te das cuenta que la historia no termina. Que la historia se va a volver a repetir en algún momento, en alguna otra circunstancia, y que por eso es importante que tú tengas el amor en tu corazón, porque a veces hay historias, eso Luz le llama ecos. Hay veces que nosotros sí llevamos tantas vidas repitiendo ciertos patrones, que de repente de churro la pasaste, lo hiciste bien, y entonces es como que habrá integrado eso bien. ¿Saben como cuando de repente tú dices voy a hacer una dieta y los primeros 3 días estás en una dieta perfecta, pero ya el cuarto no puede, ¿no? Cuando tú integras algo en tu ser, no importa cuántas veces tú repitas la experiencia, y para integrar algo en tu ser tienes que empezar a dejar el te y empezar por el me. Tú trabajas todo el me. Perdonarme, amarme, quererme, abrazarme. Y después entonces tú puedes proyectar el te, porque todo lo que tú tienes adentro es lo que tú vas a estar proyectando, ¿ok? Y sí, para nosotros en plano encarnado, yo creo que de las experiencias más complicadas que nosotros podamos quedar más estancados es cuando nuestras creencias nos llevan a todas esas necesidades internas que tenemos, nos llevan a proyectarlas en otros y luego si otros nos cumplen esas expectativas, entonces están mal. ¿Sí? Entonces cuando tú empiezas a soltar todas esas expectativas, ya no queda nada y no queda ni apego, porque entonces ya la persona no tiene que cumplir con nada, no te interesa tampoco. Ya no dependes de nadie, te sientes en libertad plena y absoluta. ¿Sí me explico? Entonces empiezas a construir relaciones, vivencias, situaciones en base al amor y a la conciencia, no en base a tus necesidades. Y eso es bien importante, que se haga una introspección. Siempre
siempre. Es una de las cosas más importantes, el tomar conciencia y el reconocer que nuestros errores son las oportunidades que tenemos de enmendar distintas situaciones, distintos sentimientos, distintas relaciones. Cuando hacemos conciencia de eso, el aprendizaje y el orgullo que uno puede llegar a sentir por sí mismo y por lo que uno conquistó es enorme. Es difícil, pero cuando hacemos ese cambio del te perdono al me perdono, es muy grande. Y hay una cosa que en un momento le dije a alguien muy querido. Esta persona decía amar a todo el mundo con todo su corazón y de una forma enorme, pero era obvio que no se amaba. Entonces es lo que yo más hincapié hice. El día que te ames de verdad a ti misma, ese día el amor que los otros van a sentir los va a deslumbrar. El rechazo es automático, porque sale el ¿qué? Estás diciendo que yo no sé amar. ¿Cómo? Mi amor no vale, o es malo. No, pero ese pensamiento del amarse a uno mismo más que al otro, para empezar, es tan profundo, Cora, es tan profundo, porque es ahí donde deslumbra nuestro amor. Es como cuando estás, y este ejemplo es muy común, ¿no es cierto? Pero es tan gráfico, es como cuando tú estás volando y la azafata te dice, antes de comenzar el vuelo, te habla acerca de las máscaras de oxígeno. Tú tienes que ponerle la máscara, primero ponte tú tu máscara y después pónsela al que está al lado. O sea, y esto es lo mismo, primero tienes que amarte tú y a partir de ese amor tú puedes amar a los demás. Aparte es muy fácil culpar, siempre la culpa, fíjate cuántas veces uno inconscientemente, la culpa siempre la tiene el otro. Uh-huh. Me hizo, me dijo, pero eso es lo que tú decías, Cora, ¿no? Es esa persona, él me lastimó, no, tú te lastimaste a través de él. Exacto. Él me mintió, no. Tú sabías, tú lo utilizaste a él para mentirte a ti. Exacto, tú usaste a esa persona para mentirte a ti. Para mentirte a ti. Exacto. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, que en realidad sí como hay que verlo, no hay que ponerse un telón enfrente. Toma de responsabilidades. Entonces, tomar responsabilidad es un tema muy largo, ¿no? Pero así. Fíjate qué sucede. Es que nuestra mente limitante nos hace llevar a pensar que si yo me tengo que amar a mí primero y lo que sobre para los demás, es que no se trata de eso. Es que cuando tú entras en el amor propio y te amas tan profundamente y sanas y asumes tus responsabilidades y sanas todos aquellos aspectos de tu ser que te lleva a tener carencias y estar en relaciones no saludables, tolerar situaciones que no son bonitas, y muchas otras cosas, porque eso lo estás produciendo tú. En el momento que tú cobras valor, te amas tanto, no hay espacio para querer al otro menos. Es que el otro siempre es un espejo. Por lo tanto, aún dentro de que cuando ya tú te amas tanto, esta persona que está compartiendo tu vida, de repente tú reconoces que tiene unos hábitos muy destructivos porque te laceran, te lastima, esto es lo otro, ¿no? Tú tienes la compasión para comprender que está pasando por un proceso, no dejas de amarlo, pero no permite, que son dos cosas distintas, porque tener compasión y pena son dos cosas diferentes, pero es que todo lo tenemos al revés en nuestra mente, ¿no? Nuestra mente es una loca. Entonces es toda esa manera que nosotros decidimos percibir. A veces pensamos que si nos amamos mucho somos egoístas. No, es que del amor propio viene el amor a todo, porque todo nace de adentro. Tú no puedes conectarte con un amor hacia otra persona más que el que te tienes a ti misma. Porque cuando tú haces eso, en realidad lo que tú estás proyectando en la otra persona son las carencias que tú no tienes por dentro. Y en ese momento, esa persona es tan indispensable para ti porque tú estás buscando que esa persona compense
lo que a ti te falta y esa persona no es la responsable de darte lo que a ti te falta. Tú eres la única persona que tiene que llenar tu ser. Tú eres la única persona responsable de tus procesos reencarnacionales y de todas tus vivencias. Tú no eres una víctima del destino, ni de las circunstancias, ni de... No, tú eres un ser creador. Y tu espíritu, en su inmensa sabiduría, sabe cómo tú mueves la energía cada vez que entra cabecita loca y se te olvida quién eres, porque eso es todo. Entonces tiene que estar provocando situaciones para que dentro de toda esa esencia que tú has ido guardando, que tu alma ha ido guardando de vida tras vida, tras vida, tras vida, tú vayas recompensando o sacando la mejor versión de ti. Por eso es que la encarnación es un proceso tan maravilloso, porque te permite a ti siempre tener la mejor versión de ti, adicional de que es una divinidad tener nuevas experiencias, y es una divinidad que hoy tú no sabes nada de X cultura o de X planeta y de repente tienes la opción de hacerlo. Y así tú vas conociendo toda la creación, que es tan grande. Imagínate entonces cuántas vidas necesitamos. Y es que cuando ya dejas de mirar la reencarnación como un castigo, de que, ay, Dios mío, tengo que encarnar, ahí ya yo no quiero encarnar, tú empiezas a disfrutar todo el proceso que Dios hizo. No lo hizo para lacerarte, lo hizo para disfrutar, que tú lo disfrutes. Por eso te regaló libre albedrío, para que tú no te sintieras atado en tus decisiones de recorrer esa creación. Y es por eso también que nosotros de repente vamos a un lugar, ¿no es cierto? Fuimos de vacaciones, no sé, a Italia, y llegas a un lugar y dices, pero tú tienes la sensación de haber estado en ese lugar antes. Tu ser te dice, yo estuve aquí. Yo estuve aquí. O conoces o ves a una persona, ¿sí? Y esa atracción inmediata o ese rechazo inmediata a esa persona que tú nunca la viste en esta vida, pero a lo mejor esa persona fue en otra vida alguien que quisiste mucho, ¿sí? O alguien que te hizo mucho daño, cualquiera de las dos cosas. Por eso es que sientes ese rechazo inminente o esa atracción. Por eso es que de repente, yo siento de repente que tengo, como decías, Eli, atracción a cierto tipo de ropa, sí, por ejemplo, ¿no es cierto? A mí me atrae, ponte tú, todo lo que es el blanco, la túnica, el vestido, todo lo que es suelto, así. Pero yo sé que estuve en una época, yo no sé si en el Medio Oriente seguro, ¿sí? O probablemente en Jerusalén o en la época antes de Cristo probablemente, porque yo veo esas películas, veo esa ropa, veo eso y yo me identifico y me meto ahí adentro. ¿Cómo explicas tú eso? Yo son ahora no tengo, pero ustedes saben que yo siempre ando con algo en el pelo aquí amarrado, ¿no? Con esta, me encantan. Y los Dreamcatchers para mí es una divinidad. O sea, yo veo Dreamcatchers y mi alma se pone muy contenta. Me encanta estar descalza. Me encanta no comer con cubierto. Y podrán decir, ay, eso es de mala educación. Bueno, es que eso son cosas sociales. O sea, yo estoy hablando de lo que yo realmente disfruto. Por eso yo sé que yo pertenecí a una tribu y que la vida muy sencilla, me encanta, ¿no? Lo que es la naturaleza y tirarme a la lluvia. No, acá casi no llueve, pero en Puerto Rico eso era como que la orden del día. Entonces uno siempre tiene unas afinidades y yo pienso que tal vez yo tengo esa afinidad porque tal vez esa vida, por más sencilla que hubiera sido, estuvo llena de propósito y de aprendizaje espiritual en mi vida. Porque el ser siempre va a abrazar aquello que lo nutrió más, Sin embargo, tú puedes ver personas que tal vez en esta vida no gozan de muy buena posición económica, lo sufren y añoran y disfrutan y quieren y anhelan las cosas muy caras y las marcas, ¿no?
Y para mí eso es una locura, pero es para mí porque mi vida ha sido distinta, pero es que no sabemos si nos encontramos ante una persona que tuvo mucho estatus, mucho poder y todavía no se le hace fácil conectarse con un cambio en esa situación. ¿Sí me explico? Entonces hay un desfase. A veces no es que ella quiera ser la más engreída, no, es que como seres, como alma, todavía guardamos las memorias de mucha otra información con la que nosotros nos quedamos. Y la vamos proyectando y nos quedamos como desfasados en esas dos vivencias. ¿Okay? Lo que iba a decir, qué importante es encontrar el canalizador o la guía para cuando uno tiene este tipo de memorias, porque pueden ser tan mal interpretadas. Entonces, no me puedo quitar de la cabeza a quien amo profundamente, y que me llama mi enemiga de tantas vidas, mi enemiga de tantas vidas. Y en esta vida somos hermanas. Y al no tener ella la canalización, la guía, la instrucción de qué era lo que estaba sintiendo, de que era recuerdos de otras vidas, recuerdos de distintas vidas, en distintas épocas, en distintos planetas, el tener esa capacidad y no saber qué era en algo tan triste que desencadenó, por no tener la guía, por no tener la asistencia. Es que eso depende de muchas cosas, fíjate, Eli. Papi fue director de un centro espírita, por lo tanto mucho conocimiento tenía. El que conoció a mi papá sabe. Yo a mi papá lo admiro, lo sigo admirando, ¿no? Pero en aquel tiempo lo admiraba tanto, para mí lo admiraba porque sentarse con mi papá era tener una conversación con una biblioteca. Él de todo sabía, o sea, era un conocimiento que yo decía, ¿de dónde él saca toda esta información, no? Sin embargo, él tenía toda la información en teoría, él lo sabía, y él sabía que él y yo veníamos con mucho conflicto, pero él no podía controlar el impulso de maltratarme, aún teniendo el conocimiento. ¿Sí me explico? Y él lo sabía, él me decía, yo desde que te vine a ser, que te vi en esa cuna cuando te miré, yo dije, esta es mi enemiga de todas las vidas. Y desde ahí puse mi alto. Entonces, imagínate, yo estaba en una incubadora. Y desde que yo soy niña, recuerdo que él me repetía eso y yo decía, pero que yo le he hecho, yo no le he hecho nada. No. Ahora ya yo entiendo el por qué él decía eso, pero aún él teniendo el conocimiento no tuvo el manejo. Porque a veces el alma se queda tan cargada de cosas tan fuertes y si tú no sabes perdonarte, no puedes perdonar al otro. Por eso es que el trabajo interno, siempre el otro va a ser una proyección de todo aquello que tú necesitas sanar. ¿Sí? Siempre. Siempre es así. Entonces, eso depende de tantos y tantos y tantos factores. Una manera de comunicarte con vidas pasadas es, tuvimos al PAN aquí la semana pasada y las constelaciones familiares es una excelente manera, no solamente de trabajar con tu árbol genealógico, sino de trabajar también con eventos que tú vienes cargando de otras vidas. Están las regresiones a vidas pasadas. Están los registros akáshicos. Los registros akáshicos, voy a estar dando el curso, se van a hacer 3 niveles. Uno es para abrir los registros personales, el otro es para abrir registros a otras personas y el otro va a ser para abrir registros un poquito más cósmicos. Yo me di cuenta cuando me certifiqué que la verdad es que a una persona, si no amplía sus facultades, se le hace difícil conectar con esa información, y es que nosotros lo tenemos todo por dentro, pero no creemos en nosotros, no hemos hecho trabajo interno o rechazamos los dones o las facultades por creencias religiosas, ¿no? Yo tengo personas que vienen aquí a los cursos y dicen, no pongas la foto mía porque mi familia no sabe que yo vengo aquí porque me dicen loca o me regañan, ¿no? O sea, mira hasta qué punto nosotros, así es, ¿no? Y está bien. Pero son muchos los motivos por los cuales uno no puede conectarse cuando tienes todo lo que tú requieres para conectarte con los registros akáshicos, ¿verdad? A comenzar este próximo sábado, el día 9,
Vamos a estar comenzando a trabajar con un bloque de talleres. Al momento tengo 9, pueden entenderse porque hay demasiadas muchas facultades. Vamos a comenzar con la clarividencia y vamos a ir haciendo trabajo de desarrollo mediúnico, ¿no? Ejercicios, hablar bien de lo que es esa facultad, ejercicios para que tú vayas desarrollando y afianzando el conocimiento. Entonces les invito, va a ser a partir de las 3, de 3 como hasta 6 va a ser el taller, está $15 y todos los sábados vamos a tener uno distinto. Ya dije la información antes de terminar de hablar. Discúlpenme, chicas, continúen. No, es que ¿cómo no lo vas a hacer? Es una información valiosísima, algo en lo que Silvia y yo te seguimos siempre y dale, dale, dale. Es que muchas cosas encontramos cada vez que nos ponemos a brujear. Sí. Cada vez que decidimos expandir la conciencia y conectarnos, salen cosas, a veces son cósmicas que no entendemos, o sea, nos quedamos como abrumados de wow, 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 ¿cómo puede estar pasando esto, no? Porque a veces nos vamos al futuro en lugar del pasado, ¿no? Es una cosa extraña. Y cada vez que nos ponemos a hacer nuestros experimentos, pues la realidad es que pasan cosas, yo digo muy bonitas, porque sí tengo que admitir que ustedes dos chicas han hecho un trabajo tan maravillosamente increíble a nivel personal y yo que sigo en ese proceso, que esa información está, mientras más trabajo tú hagas en tu ser, la información va a más auténtica, porque no hay necesidad de que estén amarradas a la información que tú estás dando. ¿Sí me explico? Es una información que está más limpia, más pura. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy contenta de trabajar con ustedes porque yo sé que esa información que está bien, ¿no? Siempre tengo mis brujas alternas, como digo yo, porque esa Julie, esa mujer, me mira, empieza ta, 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 ta. Y hay cosas que en el momento yo le escucho todo. Y yo digo, ok, esto al momento no, esto al momento no, esto sí, vamos a, ok, esto al momento no, pero con el tiempo, las cosas quedan, porque tal vez en el momento, recuerda que en el plano espiritual el tiempo no existe. Por lo tanto, hay cosas que de repente te están dando todas las herramientas, pero no es el momento de que tú encajes la pieza, ¿sí? O sea, hay que tener discernimiento a veces, y uno tiene que aprender también a eso. A veces, Memo me venía diciendo hace como 4 años, toma el curso de registro akáshico. Y a mí no me resonaba. Yo digo que tiene que ser cuando te resuena, cuando tú dices, ahora, es porque tu ser lleva un proceso, ¿verdad? Y ese proceso tú necesitas desarrollar ciertas otras cosas, pasar por un montón de experiencias para entonces encajar en el proceso de manera adecuada, no forzada, que fluya natural, ¿sí? Entonces, bueno, ya iremos a practicar y a brujear, a hacer locura. Aquí dice, vamos. Dice, hay un comentario de Emi que dice que a ella le pasa que a veces escucha o sé que va a pasar algo. Eso es por el tiempo, que no que es un tiempo lineal, ¿no es cierto? Tiene que ¿Cómo? ver. ¿Dónde está ese mensaje? No lo veo. Acaba de salir Emi Pelayes. Oh, claro, eso es una de las facultades. Y es que si esa es hay una facultad que tiene que ver con palabras. O sea, tú toda la información, aunque no haya un sonido, porque otras personas no lo perciben, tú sí lo percibes con un sonido. Escuchas. O hay un movimiento y tú sabes que algo va a pasar. Pero nadie más está conectado con esa información, solamente tú. Sí, sí, eso es una facultad. Fíjate, yo como canalizadora tengo la facultad que más desarrollé o que más me apegué a ella fue la de clariescencia, donde todo es a través del sentimiento y yo percibo de muchas maneras. Sin embargo, hay fragmentos de ese proceso que de repente me vienen imágenes. De hecho, mis guías trabajan mucho cuando yo tengo que montar talleres, me ponen las imágenes de lo que, ¿no? Y a veces estoy meses montando el taller porque me pasan una parte y luego la otra. Yo no entiendo por qué, pero bueno, así es. Me imagino que es porque yo tengo que pasar por otros procesos. Anyway. La intención de hacer estos talleres es que nosotros comprendamos que nosotros lo tenemos todo dentro, porque yo siempre he dicho, yo no soy una vidente. Y en ocasiones sí he visto, sí he podido visualizar, así, ¿no?
Y es comprender que nosotros, tal vez nuestro ser elige pasar por esa experiencia de cierta manera, experimentarla de cierta manera, más eso no quiere decir que tú estás limitada a no pasarla de otra, ¿sí? Entonces, el tú comenzar a hacer técnicas de desarrollo de otras facultades en las que tú no tienes tanto engrane, ¿verdad? Te permite a ti, cada vez que tú te conectas, tener más herramientas para experimentar la vivencia. ¿Ok? Estudiando sobre las facultades bien a detalle, yo me di cuenta de que hay muchas cosas que ya yo estaba teniendo esa facultad, pero yo no sabía que eso era una facultad, como por ejemplo cuando yo canalizo y empiezo a describir toda una época y ciertas cosas, y tú dices, porque tú eres una sabia, o sea, tú tienes mucho conocimiento, y eso a mí me ayuda mucho que como monitora tú tengas tanto conocimiento de épocas históricas, porque yo solo te digo, lucen así, esto es lo que estoy viendo, y ya tú sabes identificar fácilmente. Dices, sí, porque en esa época esto, y era algo que yo ni sabía, ¿no? Y eso es una facultad, pero yo no sabía que era una facultad, ¿ves? Entonces, primera vez que logro conectarme, saludos desde, hola, abrazos desde acá, desde Las Vegas. Desde Ecuador, qué bonito. A ti te llegan los zumbidos de oído izquierdo. Fíjate que personas que tienen que desarrollan la clariaudiencia, es la clariaudiencia. Emi, esa es una de tus facultades que más tienes activas, la clariaudiencia. No, esto es Rosa Uribe. Sí, pero Emi también dice que escucha. Emi Playa dice, escucho o sé que va a pasar algo, o lo sabe, eso es otra facultad. Solamente saberlo, ese es el de claricognisciencia, ¿ok? A Rosa le pasa lo del zumbido y las personas que van a desarrollar o están en el proceso de desarrollo de la clariaudiencia sienten esos zumbidos, son muy naturales, porque es como si fuera un cambio de frecuencia. Las personas que son clariaudientes, con las que yo he podido, que ya lo han desarrollado muy, muy bien, que yo he podido tener conversaciones, me narran que en un inicio lo que sentían era una vibración o un pitido muy fuerte que nadie más escuchaba, solamente ella. Y narran que es que para tú poder conectar con esa facultad, es como cuando tú agarras una radio vieja de estas que tú vas pasando por los canales y de repente hay un sonido, pero de repente se fue, que tú tienes que saber detener en esa frecuencia. Narran que para ellos fue aprender a detenerse en una frecuencia donde el sonido o la comunicación le viniera de forma tal que pudieran comprenderlo. Y a la vez que tú lo haces una vez, ya sabes cómo hacerlo. Es que es esa primera vez que te cuesta un poquito más de trabajo. Pero todos, nunca permitan que les digan que ustedes no tienen facultades. Todas las personas tienen todo dentro de su ser. Todo está dentro de tu ser. Nadie te da nada. Unos no tienen talentos y unos tienen talento y tú no. Yo tengo el talento, tú no. No, así no es. Todos tenemos el talento porque todos somos fragmentos de Dios y Dios nos dio a todos lo mismo, las mismas oportunidades, todo. Lo que sucede es que como todo, cada persona es distinta y elige distintas cosas, elige en qué creer, elige qué hacer, elige cómo vivenciar. Entonces, en realidad, el que tú te conectes con tus talentos es una decisión personal tuya, que tú crees conciencia, empieces a educarte y a quitar todos los miedos o programaciones que tú tengas, porque eso te ayuda mucho en tu conexión y eso te va a permitir también conectarte con información de vidas pasadas, reencarnación, nuestros hermanos en el plano espiritual. Y cuando digo nuestros hermanos en el plano espiritual, también hablo de maestros ascendidos, ángeles, arcángeles y muchos otros seres que nos sirven de ayuda y de guía, ¿verdad? Ningún ser del plano espiritual elevado te va a decir lo que hacer y cómo hacerlo. Y a nosotros como mediums tampoco, ningún guía elevado te dice tienes que ir y decir a fulanito que haga esto y esto y esto. No, así no funciona. Porque ellos respetan el libre albedrío y ellos saben que este es tu proceso de aprendizaje y que ese proceso es tuyo contigo para ti. Ellos pueden
pueden resonar contigo dándote palabras de aliento, pero nunca te van a decir cómo hacer las cosas o qué es lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Eso estamos hablando de nuestros hermanos que son maestros ascendidos y que ya tienen dominio de su ego, ¿verdad? Porque hay hermanos que sí se encuentran un poquito atrapados todavía y pueden ser hasta familiares que hayan fallecido que se quedaron muy preocupaditos por ti y tal vez esos sí quieren seguir interviniendo porque tú todavía les preocupas, tienen ese apego. Sí es importante entender eso, que esas son las diferencias. Chicas, ¿algo más para terminar con el tema de hoy? Yo creo hay una cosita que escuchándote se me ocurre. Primero, tenemos que aprender a prestar atención a todos, es porque a lo mejor, como tú dices, todos tenemos facultades, pero tenemos que aprender a reconocerlas, ¿sí? Yo me acuerdo cuando empecé a conectarme con los ángeles la primera vez, yo estaba muy sorprendida porque yo escuchaba de repente que porque es cuando tú te conectas, no es que escuchas, el mensaje te llega, ¿sí? Y a mí me llegaba el mensaje, tal cosa o tal otra, pero hay que aprender primero a no asustarse, ¿no? Porque hay personas que se asustan, oh my, estoy loca, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Sí? Pero cuando tu ser sabe, tu ser reconoce de dónde viene ese mensaje. Entonces yo ya, bueno, me acostumbré. Vino uno, después vino otro, y después empezaron a llegar, ya es una cosa, como de, ya, ok. Rutinaria. Ya de rutina, ya sé. Que, ok, está bien. Y a veces uno se revela y dice, sí, pero no, ¿no? Más de una vez yo digo, me he revelado, he dicho, no, pero tal cosa, es que es así. Y ellos, cuando de repente, si tú estás conectada con un arcángel o con un maestro ascendido o con tus guías te van a poner en tu lugar y te van a decir, no es así, y te van a insistir. Entonces, todas esas cosas uno aprende a manejarlas. O no, o tú en una crisis y pidiendo como ayuda así, porque según tú estás en una crisis, ajá, y tú sientes que ellos están así como que, ¿qué le pasa a esta loca? Y uno se siente hasta frustrado, porque es que no me hacen ni caso, y ellos, ¿no? Hay alguien que está preguntando, ¿se desarrollan todas o solo algunas? Eso depende de ti y de la capacidad que tú tengas para abrazar la experiencia. Yo entiendo que todos lo tenemos dentro, que tú puedes desarrollar todas las facultades que tú quieras y a la que le pongas empeño. Y que puedes tener un conocimiento de todas un poco y eso te va a ayudar a hacer la experiencia muy bonita o a veces te va a ayudar a conectar con otra información, ¿no? Porque de repente tienes una información porque la has escuchado, porque estás viendo una imagen, pero no comprendes bien y de repente un olor, porque también se desarrolla el olor o sientes que te tocan y te hacen un gesto, eso es otra facultad, ¿no? Hay personas que experiencian todo muy físico, de todos que por sentimiento, de todos que simplemente lo saben, pero no saben cómo lo saben. Hay muchos tipos de facultades. Mientras tú vayas desarrollándote y aprendiendo de todos estos tipos de facultades, más tú amplías tu conexión para conectarte con lo que tú desees, con lo que tú desees. Mira, aquí hay alguien que está preguntando si existe reencarnación, que sucede con los espíritus de personas que a veces acompañan a los vivos o están en casas. Carlos entró tarde, ya lo explicamos, pero es muy bueno volverlo a tocar el tema. Sí. Lo que sucede es que las personas que desencarnan se pueden quedar atrapados por pensamiento, ¿no? O no se quieren ir, o la muerte fue muy rápida, o se quedaron apegados a algunos procesos, o a algunos lugares. Esta es mi casa y esta es mi casa, y bueno, de repente la casa la vendieron y entran otra familia y ahí está, porque para él esa es su casa. Son creencias, por eso es que decimos que el alma se queda atrapada con todas aquellas cosas que tú
durante esa vida. Por eso es que es importante hacer trabajo interno y tener conocimiento espiritual, porque pueden pasar muchas cosas o no darse cuenta de que fallecieron. Definitivamente ellos se supone que tengan un proceso y continúen hacia el plano espiritual, pero se quedan estancados en el planeta donde tuvieron esa vivencia por decisión, porque todo tú lo eliges, tú decides todo y tú creas todo. Y a veces lo hacen con conciencia, que dicen, no, mi madre, yo no me voy, yo quiero saber qué pasa con mis hijos, ¿verdad? A veces lo hacen sin conciencia, simplemente no saben qué pasó. Hay muchas veces cuando yo canalizo hay personas que están entubadas, que no se dieron ni cuenta de cuando pasaron, simplemente se quedaron creyendo que estaban ahí todavía entubadas, ¿no? Entonces, son muchos los casos por los que se pueden quedar, pero sí se quedan aquí. En cuanto a los ángeles, hay muchísimos, no solamente ángeles, hay muchísimos seres en el plano espiritual que se encargan de ayudar a nuestros hermanos que se quedan estancados. Yo te recomiendo que veas la película Nuestro Hogar, la tienen en YouTube, búscala, te va a ayudar mucho a ver una parte, es una manera distinta de ver cómo es ese proceso después de la muerte y cómo nosotros seguimos creando en base a lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué sucede? Pero estos seres tienen una vibración y están en otro plano a nivel energético. Las personas que deciden quedarse se quedan muy apegados a la energía del planeta. Se están vibrando mucho con nosotros. Por eso para personas que abren sus talentos, son psíquicos o trabajan como medium, se les hace tan fácil conectar y contactar con ellos. No es que los seres espirituales no quieran ayudarlos, sino es que por más que se acerquen, ellos no los perciben. Esa es la palabra. Hay como un desfase porque tu mente crea una realidad. Si tú invocas al arcángel Miguel, a quien sea, inmediatamente esa energía te rodea, pero no necesariamente tú la vas a ver. Tú tienes que entrar y abrir tu conciencia y decidir verlo. Pero si ellos están pasando por un proceso donde están, ay, ¿qué pasó con mis hijos? Por más que se le acerquen, no los ven, no los ven. Y ahí es que entran los mediums, hacen un puente, por eso se le dice mediums. Es un puente entre esos dos planos. Lo que pasa es que la energía angélica te va a rodear a ti, te va a cubrir, pero no va a afectar al espíritu que está tratando de acercarse. Él no te lo va a quitar, él no, porque ese espíritu es otro espíritu. Es que ellos van a respetar siempre el libre albedrío, ellos no se van a llevar a nadie a la fuerza tampoco. Exacto. Acuérdense del caso que tuvimos de la señora creyente y religiosa y una señora con un corazonote enorme por su familia y por todos, que se quedó perdida, estancada, porque el arcángel Gabriel no bajó a buscarla. Una programación religiosa en ese caso fue. Ella tenía esa creencia. Ese tipo de cosas pueden... Se quedó ahí esperando que el arcángel Gabriel bajara con la trompeta y tocara para saber que entonces ya podían irse al cielo o la creencia esa, yo no estoy muy segura cómo es que funciona, pero ella sí creía en eso. Entonces, son muchas las razones por las que un ser se queda. Los seres espirituales elevados siempre están para ayudarte. De hecho, en la película Nuestro Hogar te vas a dar cuenta cómo ellos siempre están al pendiente de quienes están listos ya para irse, porque tiene que ser una decisión propia. Ellos tienen que quererse ir. Esa historia de que San Miguel viene y con la espada, primero San Miguel es un ser de amor. San Miguel jamás va a levantar una espada en contra de un hermano, porque reconoce y ama toda la creación. Eso no es su trabajo, venir a lacerar hermanos. Él jamás va a levantar su espada para lacerar a nadie, sino es para ayudar, ¿no? Entonces son las creencias que nosotros tenemos que nos dejan aquí un poquito estancaditos. Por eso es que a mí no me gusta la imagen del arcángel Miguel. Esa imagen que se presenta con la espada matando al demonio. No, esa no. Yo la encuentro tan desagradable por eso mismo, porque para mí, bueno, los arcángeles son esencias, es energía. Entonces, ¿de dónde sale esa imagen del arcángel? Bueno, eso viene por las programaciones de la religión. Cientos y cientos de años atrás, pero esas figuras son... que quiero acotar a lo que él decía, porque a veces se quedan atrapados. Hay veces en los que el que está vivo los atrapa. También, gracias. Con el llanto, con la congoja, no los dejamos partir.
nosotros creamos el pendiente en ellos y les hacemos creer que son absolutamente indispensables de que se queden atados a nosotros. Es mi mamá, es mi papá, estará siempre conmigo, estará acá, estará acá. Imagina tú como padre o madre. Uf. Es el típico caso del paciente, de la persona que está intubada en el hospital. Y está intubada por semanas, por meses, y ahí está la familia, mamita, no te vayas, mamita. Entonces esa pobre mamá no se puede ir porque el amor que ella tiene hacia su hija, hacia su hijo, hacia su familia, que está en un estado de depresión, en un estado de llanto y de histeria total, no la dejan pasar al plano en donde realmente no es que no la deja, es que ella decide no hacerlo. Claro. Imagínate tú como madre en el plano espiritual, viendo que tus hijos, con tanto que tú los amas, más no te vayas más, y tú te quedas con ese congojo y ese dolor, porque en el plano espiritual lo sientes todo muy profundo. Tú no te vas, tú dices, hasta que no esté bien, hasta que yo no vea que está bien, no me voy. Y no me voy, por eso es que ningún ángel ni ningún maestro puede venir y obligarte a ir. Eso tiene que ser una decisión propia. Que tú estés preparado. Eso es lo maravilloso del trabajo de nosotros, ¿no? Eso es lo maravilloso del trabajo de las personas que canalizamos, de los monitores, de ayudar a esos seres a poder trascender, a pasar al otro. Eso es algo, pero maravilloso, que en realidad no es para tener miedo, no es para asustarse, no es para entrar en un estado. Esto es un proceso tan natural. Es un proceso natural y normal, ¿no? Fíjate que aquí cuando trabajamos espiritualmente es un proceso de ayudar a alguien. Es así de sencillo. Punto. Yo integro, llega esta persona, explica por qué está así, Eli se encarga de primero equilibrarlo, de ayudarlo en su pensamiento, de hacerlo pensar de otra manera y convencerlo para que entonces después, mira a ver si ves a alguien del plano espiritual. Ah, sí, porque al principio no los ven. Tienen que pasar de un estado donde están en ese estrés o esa molestia o esa irritabilidad a que se sientan completamente relajados para que eleven su vibración y puedan percibir la energía de los hermanos en el plano espiritual que vienen a ayudarlo. Y también dependiendo de qué, en vida, en qué creían. Me gustaría que le contestemos antes de irnos a Carlos. Ajá. De vuelta. Hace meses atrás empecé a investigar sobre el tema de los ángeles y una noche me dormí haciendo una invocación y resulta que tuve una especie de pesadilla donde trataba de moverme y gritar y no podía hasta que sentí una especie de presencia junto a mí, pero no lograba moverme. Finalmente desperté y cuando vi la hora eran las 2:22. Esto puede considerarse como una presencia angelical o hice algo mal. Mira, yo pienso que si tú los invocas ellos llegan. Y yo pienso que por lo que te sentiste así es porque era tu primera vez, no sabías cómo tomarlo y te estresó. Y al estresarte, el miedo se apodera de ti, tú quedas inmóvil. Y más en un estado de sueño, porque en un estado de sueño tu ser espiritual está despegado, ¿no? Pero en eso entró el ser mental, empezó a analizar todo y entonces quedaste congelado. Pero yo sí entiendo, las 2:22 es un mensaje angélico, eso es un número espejo. Busca mensaje del número espejo 222 y es un ángel. Si fue el ángel, tú estabas buscando invocación con los ángeles y ese número te dice que fue un ángel el que llegó. Que tú procesaste la experiencia difícil porque tal vez fue tu primera vez y no pensabas que ibas a conectar así, es otra cosa, pero fue un ángel porque eso es una hora espejo y a través de las repeticiones numéricas es que los ángeles se conectan. Maravilloso. Dice, Rosa dice, yo quiero compartir algo que me sucedió. A veces creemos que los hermanos que se quedan atrapados nos hacen daño, pero en realidad no es así. Por lo que pasaron, por ejemplo, a mí me dio mucho dolor y cosas raras, pero es por lo que él pasó, que murió de una sobredosis de droga y como sí. Sucede, aquí tenemos un grupo que se llama Evolución y vamos trabajando con desarrollo mediúnico y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, un día Rosita me llama y me dice, no, yo me siento muy mal, Coral, y algo dentro de mi ser, porque yo soy muy intuitiva y yo,
Me dijo, ¿por qué no me haces, dame una terapia? Yo le dije, ven para acá, yo no le dije nada más. Pero ya yo sabía, yo dije, no, yo siento que hay que trabajar con ella porque algo tiene, que no es de ella. Y efectivamente, y lo que sucede es que hay personas que son muy sensibles y pueden percibir ese tipo de energía, pero como ella está aprendiendo, ya yo creo que cuando ya ella vaya fluyendo en el proceso y se anime a integrarlo, va a salir fácil y va a poder ayudar al hermano a continuar su camino. Y efectivamente, él no le quería hacer, o sea, nadie te quiere hacer daño. Desde el plano astral, cuando una persona tiene facultades, por alguna razón ellos los ven distintos, con un color distinto. El aura brilla diferente y eso les llama la atención, saben que esa persona les puede ayudar. Entonces muchas personas tienen facultades y les pasa que se sobrecargan porque no saben que tienen facultades, no saben cómo trabajarla o se cagan de miedo de trabajarla y de repente esos hermanos se van con ellos y no los sueltan, o sea, se quedan ahí porque lo que quieren es que están buscando ayuda y nadie los ve, pobrecito, no hay que tenerle miedo, hay que ayudarlo. Marta, es verdad, cuando mi abuelita estaba muy enferma, ahora entiendo que no se iba porque yo le pedía que no se fuera y cuando llegó el momento en que le di las gracias y le pedí que ella descansara, al igual mi mamá se lo pidió, mi abuelita se fue. Sí, así es. Muchas gracias por su también respuesta. es el caso de muchas personas que no se van, están en su lecho de muerte y no se van esperando al hijo que no llega todavía. Llega su hijo, a vos te pasó Eli también con tu mamá, ¿no? Llega su hijo que están esperando, que viene de otro estado, de otro país, y la mamá pasa a otro plano inmediatamente. Ese es un proceso de elección, claro. Fue muy peculiar, porque mi mamá por años y años le pedía a Dios que se la lleve, porque ella se daba cuenta de que su cerebro ya no estaba en buenas condiciones y ella estaba teniendo pensamientos que la atormentaban, ella tenía demencia. Entonces, años antes de que fuera diagnosticada con la demencia, a ella se le daba por pedirle a Dios que se la lleve y que se la lleve. Mi amado hermanito, él no quería, obviamente, que mamá se fuera. Y cuando estaba mamá ya en su lecho con varias situaciones, él decía no, y no, y no, y no, y no. Y se fue a arreglar él la situación del traslado desde el hospital a hospicio al geriátrico en donde ella estaba. Y fue en el momento en que mi hermano se fue que ella se fue. No porque, sin antes la trabajamos con Reiki. Claro que sí, porque la trabajaron, tuve la bendición de que éramos 5 dándole Reiki. Y como Florencia, tú y yo. Estaba Memo. Memo también estaba, cierto es. 4. Memo, Flor, y, vos y yo. Lo que vos sentiste, cómo ella se iba desprendiendo en sus piecitos, y ahí estaba mi hermano que no creía en nada, pero cuando tiene que irse él a hacer esos trámites, ahí ella aprovechó. Ahí, porque ella sabía que de mí iba a tener tranquilidad, amor, apoyo. Sí, fue lo que le dije, mamá, vete en paz, feliz viaje de regreso a casa. Es lo que ella necesitaba. Mamá partió muy, muy tranquila. Gracias a Dios. Fíjate, Carlos, es recomendable invocar los ángeles para hacer preguntas o trabajar con péndulos o barras de radiestesia así. A los ángeles tú le puedes pedir cualquier tipo de ayuda. Los ángeles están siempre para apoyarte. Lo que sucede es que es importante que tú comprendas algo. Los ángeles están para apoyarte, siempre, pero nunca van a romper con el proceso de darte información que no te corresponde saber. ¿Sí me explico? Nunca, nunca tú esperes que un ángel te dé la respuesta de qué hacer, porque ellos saben que ese es tu trabajo, esa es tu vida y van a respetar tu libre albedrío. Ni tampoco nunca, nada que quiera con otra persona. Nunca van a, si tú pides, ay, yo quisiera que, con otra persona, no lo van a hacer porque ellos respetan el libre albedrío y la energía de todos los demás. Y también que sea algo tuyo contigo, sin que el ego interfiera, y ellos te van a ayudar y ayudar y ayudar, créelo que sí. Y también es importante en ese proceso de pedirle a los ángeles el soltar y el confiar.
porque cuando tú le pides a ese arcángel, a cualquiera de los ángeles, algo en particular, ellos te van a asistir siempre y cuando eso que tú pides es lo correcto para tu evolución. Porque si tú estás pidiendo algo que no te va a ayudar a ti en tu vida o en tu evolución y tú crees que eso es lo que tú quieres es lo que tiene que ser, entonces eso también es importante saber, ¿no es cierto? Ellos te van a ayudar, te van a asistir siempre y cuando sea lo correcto para ti. Que uno para mí, bueno, esto es lo correcto, es lo que tiene que ser, pero no necesariamente es lo que desde el punto de vista de los ángeles, llamemos así, es lo que te corresponde para tu evolución, ¿no es cierto? Y también el hecho, sí, de soltar y confiar, pedir con mucha fe y soltar. Sin y soltar. expectativa. Lo pongo en tus Las manos. expectativas te anclan a un determinado desenlace. Tú simplemente pides, tú permites y ellos van a hacer lo que ellos pueden hacer, lo que ellos saben que es correcto y hasta donde pueden y se acabó. Punto. Si tú no tienes expectativa, todo va a salir siempre en perfecto orden. Y claro que sí, Rosita, que Memo sí cuenta. Pero cuando estábamos dándole Reiki, estaba Florencia en un lado, Eli en el otro, yo en los pies y Memo desde lejos a nivel de parabólica, detrás de mí. Siempre, siempre. Cuenta, Memo. Gracias por todo tu trabajo, Memo. Definitivamente, sin él esto no es posible. ¿Qué seríamos sin él esto no es nosotros posible. sin Memo, de verdad? Entonces, yo espero que el tema les haya gustado. Vamos a seguir trayendo temas un poquito así más controversiales en aspectos, ¿no? Hay veces que hay personas que dicen, pero yo no creo en la reencarnación, eso no existe, o mucho menos hablar de espíritus, uy, eso entes, eso es malo, no. Nosotras entendemos que para nosotras es una responsabilidad, nosotras orientar, porque trabajamos con nuestros hermanos. Por lo tanto, lo menos que tú vas a escuchar de mi boca es decirle a mis hermanos, ellos son hermanos, que ya no tienen cuerpo, que están pasando por situaciones que son desgastantes y si yo les puedo echar la mano, lo voy a hacer con amor, porque yo no hago diferencia en la creación de Dios. Yo todos mis hermanos los veo igual y ellos necesitan ayuda y se necesitan muchas personas que vayan desarrollando y despertando su talento para que ayuden en este proceso de fluir de esa energía de nuestros hermanos y el desarrollo de la conciencia. Pero quiero que le contestes, por favor, a Elsa. Me parece una pregunta muy importante de ser contestada de acuerdo a nuestro entendimiento. Bueno, los ángeles sí nos pueden decir cómo están las personas en el otro plano, se les puede preguntar para expresarse a la persona que necesita. Te voy a contar algo. Yo en lo personal, cuando mi papá falleció, a pesar de que yo trabajo con las personas que han pasado al otro lado, por más que yo expandía mis antenitas de vinil, yo no me podía conectar. Y yo decía, no encuentro a papi, no sé si está bien, no sé si está mal, ¿no? Un día, durante una meditación casual, que yo no estaba ni pensando en eso, llega uno de mis guías y me permite ver a mi papá, pero no fue cuando yo quise, fue después del tiempo y cuando yo menos lo esperaba. Yo veía un lago y a lo último mi papá sentado en una silla mirando al horizonte, pero con su mirada mirando al horizonte ahí. Por más que yo en la meditación, ¿verdad? En ese espacio que estaba yo allí, gritaba y gritaba, él no me escuchaba, y yo hacía así buscando un bote a ver si yo podía llegar a donde él. Y escuché la voz clara de mi guía que me dijo, yo no te traje a ti. Si yo hubiera querido que tú llegaras donde él, te hubiera puesto en el otro lado desde el inicio. Fíjate, si tú no ves ningún bote es porque no se te va a permitir llegar. Yo lo que quiero es que estés tranquila, tu papá está en un proceso, respeta su proceso. Respeta su proceso. A veces nosotros, yo entiendo que nuestros seres espirituales, tú sí le puedes pedir al ángel, pídele al ángel que te dé la información hasta donde sea permitido y que te dé paz. De pronto, porque tú teniendo paz, tu familiar va a tener paz. Porque cuando tú no tienes paz, tu familiar no tiene paz, créelo que lo siente todo en el otro lado. Eli.
que incluso de pronto le llega a través de una meditación, como también a través de un sueño el mensaje. Estemos abiertos a esos mensajes. O el sentimiento, simplemente un día te sientes, todo está bien. Los ángeles, no esperen que los ángeles te contesten de manera física, va a ser algo como una sensación, va a ser un sentimiento de paz, de tranquilidad, alguna vocecita dentro de tu cabeza, o de repente estás leyendo un libro y hay una sola oración que te dio la contestación que necesitaba. Es abrir nuestra conciencia, porque ellos tienen muchas maneras de comunicarse con nosotros. Ese es un buen tema para una de las próximas charlas. No, definitivamente. Sí. Definitivamente sí. Pues ya saben, el domingo que viene nos volvemos a poner por aquí con temas un poquito distintos a los convencionales. ¿Por qué no reiteras lo del sábado, de los sábados? Recuerden que los sábados vamos a estar trabajando con desarrollo de facultades. Vamos a comenzar el próximo sábado 9, va a ser todos los sábados a las 3 de la tarde, con el don de la clarividencia. Vamos a estudiar lo que es la clarividencia, qué esperar, cómo ir desarrollando ejercicios para despertar esa facultad y conectarnos de manera efectiva. Hay muchísimos dones. Vamos a empezar uno por uno porque es mucha información. Entonces, las personas que se animen, está $15 el taller, puedes pagar por Zelle, por PayPal, por Cash App, por Venmo. Si estás en México, tenemos una cuenta en Banamex donde puedes ir a llevar el depósito. Entonces hay muchas opciones, nos escribes en privado si deseas. Ya para finales daremos el curso de los registros akáshicos. Todo el que esté un poquito más involucrado con la información de vidas pasadas, ahí está. Les recuerdo una vez más mi libro hermoso, mi libro. Cada vez más personas me escriben diciendo lo mucho que le ha ayudado. Para mí ha sido un honor cuando me escriben y me cuentan esas cosas. Yo digo, ok, el propósito del libro lo cumplí. Cuando a mí me escriben y me dicen, el libro está cumpliendo su cometido porque fíjate que me pasó esto, empecé a darme cuenta de tal cosa en mi ser, yo me di cuenta que el libro cumplió el cometido. Porque mi intención con este libro era hacer un desarrollo de conciencia, que tú hicieras una introspección y pudieras moverte en aspectos que te tienen estancadito, ¿ok? Es hermoso, cómprenlo, está disponible en todo el mundo en versión digital. Busca Amazon, te sale en el navegador y vas a buscar los 7 portales de conciencia y muy probablemente solamente en Estados Unidos está en paperback, pero en cualquier otro lugar te va a aparecer en versión digital, ¿ok? Es hermoso, les va a gustar mucho y les va a ayudar muchísimo a hacer unos cambios personales profundos, a mirar la vida distinto. Una vez tú miras la vida distinto, tú empiezas a co-crear vivencias distintas. Entonces es una maravillosidad. Como digo yo, esa palabra no existe, pero yo me la inventé y siempre la digo. Es una maravillosidad. Ay, qué linda tarde, qué lindas 2 horas. 2 horas se nos fueron. El domingo que viene nos ponemos por aquí con temitas más locos, o temitas así que llaman la atención. Les prometemos traer a Arpana, que esa mujer es una divinidad, tiene mucha sabiduría, tiene una energía hermosa. Fue maravillosa la plática y tuvimos muchos problemas de conexión y ya hemos como que resuelto todo eso. Y sí queremos volverla a traer porque ella trae unos temas muy interesantes. Es una persona con mucho conocimiento. Ella trabaja con constelaciones familiares, pero se expandieron los temas a muchas otras cosas emocionales, etcétera. Entonces es muy productivo. Vamos a ponernos de acuerdo con ella a ver cuándo ella nos hace el honor, pero ella también hace sus meditaciones y sus cositas, entonces tampoco queremos como que robárnosla para siempre, aunque las ganas no nos faltan. Entonces con eso los dejamos. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por ser, gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por un honor y gracias.